Muy bien, muchísimas gracias. Eh, es para mí un honor poder darles la bienvenida a esta denominada clase espejo, evolución de las comunicaciones digitales rumbo a la quinta generación. Eh, esta es se ha armado una ponencia formada por dos charlas que estarán dictadas por el ingeniero Carlos Silva de la Universidad La Salle de México y por mi persona, que yo presentaré el día miércoles. Esta es una interesante iniciativa que se ha generado por parte de nuestras dos universidades a fin de poder hacer un intercambio de conocimientos entre nuestros alumnos y nuestros docentes. Y esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Esperamos que puedan aprender muchísima información y sobre todo también que podamos establecer lazos para poder continuar trabajando en un futuro. Entonces, este momento aquí también tenemos la presencia del ingeniero José Julio Freile y del ingeniero Carlos Mota, quienes son los directores respectivos de las carreras a quienes también les damos la bienvenida. Entonces, a todas las personas de México, a todos los alumnos, docentes y asimismo del Ecuador que nos escuchan este día, y si es que hay gente de otros países, pues bienvenidos a esta primera charla. Entonces, si me permiten, voy a dar una presentación del ingeniero Carlos Silva. Entonces, voy a proceder a dar una introducción. Entonces, el ingeniero Carlos Silva Galindo es ingeniero en ingeniería en energía eléctrica y en sistemas electrónicos por la Universidad La Salle, ULSA. Tiene una maestría en administración en la ULSA. Ha colaborado desde 1996 en la ULSA como catedrático, coordinador de laboratorio de control y jefe de carrera de ingeniería mecatrónica. Durante este periodo ha obtenido reconocimiento de mejor profesor de carrera e Indivisa Manet. Dentro del ambiente profesional, tiene más de 25 años de experiencia en el ramo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Durante su trayectoria, ha laborado en empresas de telecomunicaciones, destacando Telmex y Usacell, dentro de las cuales desarrolló en conjunto con proveedores de servicios enfocados a hotelería para tener un mejor servicio hacia los huéspedes. Desarrolló también proyectos llave en mano para hoteles nuevos. También colaboró para ofrecer como outsourcing de servicios de telecomunicaciones para las principales aerolíneas del país. Actualmente se desempeña como subdirector de TI en el grupo Santori, que es una empresa de retail de moda con 180 boutiques a nivel nacional. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Silva, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Henry. Muchas gracias por la presentación. Pues como bien comentaba el doctor Henry, la idea de esta clase, de que esta clase espejo, es poder tener un conocimiento, ver sobre todo también cómo en México ha evolucionado la tecnología, la telefonía, y a su vez, cuando tengamos la plática con el doctor, cómo también en Perú ha evolucionado. Porque luego nos quedamos solamente, platicamos mucho en un ambiente local, y nos referimos luego nada más hacia la parte de Estados Unidos, hacia la parte de Europa, pero muy pocas veces vemos hacia la parte de Latinoamérica y ver realmente cómo estamos, ¿no? Comparados con los demás países. Y luego es muy grato sorprendernos que pues no estamos nada atrasados, al contrario, estamos al mismo nivel que ellos, ¿no? Y es algo también que tenemos que tener en mente con este mundo que está globalizado, en el cual pues vamos a ir a competir contra profesionistas de todo el mundo y pues no tenemos nada que no se tenga en otros países, ¿no? Igual nuestros conocimientos son los mismos y nuestra teoría es la misma que en las demás partes del mundo. Así es que pues bueno, iniciamos para poder dar esta plática. Está programada para ser de 1 hora y media aproximadamente. La voy a empezar a platicar. Si ustedes en cualquier momento tienen alguna duda o algo por la cantidad de participantes que estoy observando, solamente les voy a pedir entonces que levanten la mano para que yo los pueda observar, ¿no? Y darles la palabra. Y entonces nada más, doctor, si me da permiso para poder presentar, por favor. Claro, este momento.
Un segundito nada más. Perfecto. Ok. Gracias. Ok, aquí una pregunta, nada más porque siempre luego se me mueve. ¿Qué están viendo? ¿La pantalla que trae una sola imagen o la que trae dos imágenes? La que trae dos imágenes estamos viendo. Ok, entonces nada más la muevo aquí. Ahí está. Ahorita la pueden observar bien, ¿correcto? ¿Saben qué? Mejor, si no me van a ver que voy a estar hablando de lado. Ahí está bien. Ok. Un segundo, switcheo esto. Listo. Listo. Nada más estoy ahorita la de una sola imagen, ¿correcto? Se sigue viendo la de dos. Ok. Ahí, ahorita sí ya nada más ven la de una sola imagen. Sí, efectivamente. Sí, ok. Sí, ahora sí. Ok. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo, por mi parte, les voy a platicar un poco lo que son las centrales telefónicas y la tecnología móvil. ¿Cómo va a ser el índice que vamos a estar trabajando? Va a ser telefonía tradicional, telefonía en el siglo XIX, en el XX, cómo fue su evolución, cómo esa telefonía va a dar el acceso al Internet, por ahí de los 80s, la telefonía en el siglo XX y XXI y telefonía móvil de la primera a la cuarta generación. Ahora, hay algo que siempre, bueno, como comentaron ahí en la presentación, lleva aproximadamente unos 20 años dando clases. Entonces me ha tocado casi toda la evolución de la telefonía. En los últimos años les he preguntado precisamente a los alumnos qué tanto utilizan el teléfono fijo, el teléfono que está en su casa. Se puede decir que en los últimos 5 años es algo que ya no usa. No se usa. ¿Por qué razón no se usa? Pues realmente por las aplicaciones, ¿no? El teléfono fijo que tengo en casa no me da ningún tipo de aplicación. ¿Para qué lo usan? ¿Para qué lo usan realmente los alumnos? Me dicen, pues realmente lo estoy usando para hablarle a mis abuelitos. Entre ellos no utilizan el teléfono fijo, nada más es para las personas ya mayores que no se acostumbran a utilizar un teléfono móvil, que son con los que se están comunicando. Entonces, por eso digo que esta aplicación, este teléfono fijo tal cual que tenemos en casa, es algo que ya va de salida. Ahora, ¿con quiénes? Perdón. Pero ¿cómo se originó esta parte de la telefonía? Y que esta tecnología es la base para toda la comunicación que tenemos al día de hoy. Se inicia en 1854 con Antonio Meucci. Realmente hasta hace pocos años se le reconoció a él como el inventor. Toda la vida se le ha concedido el honor a Alejandro Graham Bell. La razón fue porque la patentó. Pero realmente quien lo descubrió quien lo inventó, perdón, fue en 1854. Pero para nosotros lo importante es que se inicia en el siglo XIX, ¿no? Y con eso estamos partiendo. ¿Cómo inicia la telefonía en el siglo XIX? Realmente inicia con el experimento de que todos hemos trabajado de niños, ¿no? Es dos cubos o dos vasos
un hilo en medio y hay comunicación entre ellos. Así se puede ser que inició en un momento. Lógicamente ustedes pueden pensar que eso pues, será medio conflictivo, que a lo mejor con 2 teléfonos está bien. Con 4, ¿qué empieza a suceder? Pues tenemos que meter cables por todos lados, que no es algo muy fácil de ir trabajando, ¿no? Entonces, ¿eso realmente a qué evolucionó? Mis primeras centrales telefónicas. Era una central manual, en el cual se puede observar aquí que había una señora que tal cual era la que hacía la comunicación. Ahora, ¿cómo era esa señalización del teléfono fijo, del teléfono que estaba en la casa hacia la central? Aquí donde estoy, voy a señalar, aquí está mi mouse, se alcanza a ver que aquí hay una palanca. Esta palanca que está aquí y está aquí en la otra parte donde lo estoy señalando, giraba, que era una bobina, energizaba un papelito, bueno, no un papelito, un aluminio aquí en la central y se levantaba. Entonces, al levantarse, la operadora tal cual ponía el cable, como se observa aquí, y le preguntaba a uno de los usuarios, ¿a dónde quiere hablar? Ya le decía, pues quiero hablar a la casa de la familia Pérez. Bueno, entonces manualmente hace un cableado, un jumper, de aquí a la casa de la familia Pérez y se hacía la comunicación. Y así estuvo trabajando en gran medida durante los primeros años del siglo XIX. Lógicamente esto empieza a evolucionar y ¿qué sucede? Empieza a haber más clientes, se empieza a complicar y te llega un esquema como el que tenemos aquí en la pantalla. Cada uno tenía su central manual. Entonces, realmente el trabajo de operación de las operadoras era estar hablando, preguntando, y en ese entonces, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, le agregan algo al aparato telefónico, que es el discado, que se ve aquí. Yo creo que a ustedes a lo mejor les llegó a tocar ya algo así como un disco. Generalmente ya todos los que están aquí presentes les tocó el botón, no tanto el disco. Entonces esta es la primera señalización que hay para la parte de la central telefónica, en el cual realmente al momento de que se giraba el disco, ¿qué era lo que estaba funcionando? Aquí vamos a ubicarnos que estamos en el siglo XIX. Todavía no hay ADCs, no hay controladores digitales, no hay microprocesadores, no hay relevadores, o sea, no hay nada de eso todavía. Entonces, ubicándonos en esa parte, ¿qué sucede? Tengo mi teléfono al cual estoy girando y cómo se comporta hacia la parte de la empresa. Bueno, de la central, mejor dicho. Al momento de estar discando esta parte, hay cortes de corriente. Porque si se acuerdan que hemos platicado es que se generaba a través de darle vuelta a la manivela, se energizaba la central y decían ya hay conexión. Entonces se energiza, pero al momento de estar girando este disco hay cortes de corriente y esos cortes de corriente se empiezan a contar. Y aquí a las partes de las operadoras se le levanta el papelito, pero ya puede ver a qué número desean marcar. Y eso ya es una ventaja. ¿Por qué razón? Porque pueden empezar a poner una matriz acá arriba de los números para saber de dónde a dónde pueden empezar a hacer estas conexiones, que es algo que se empieza a automatizar. Seguimos avanzando. Ya no va a avanzar. Esperen un segundo que se me trabó la presentación. Aquí está. Y llegamos a mediados del siglo XX. Aquí un favor, porque al momento que estoy presentando no puedo ver si alguien está levantando la mano, entonces yo creo que si no hay ningún problema si me interrumpen, ¿eh? No hay ningún problema, porque no puedo ver quién está, si alguien está levantando la mano o no. Carlos, igual yo estoy ¿Sí? aquí pendiente. Si es que alguien levanta la mano, yo le aviso. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces ya en el siglo XX empieza a ver lo que es algo de automatización en mi central. ¿Qué tecnología o qué puedo
tener en el siglo XX, si ustedes recuerdan, si viajan en lo que han recibido de clases, ya empieza a ver la parte mecánica, eso sí, vapor, pero el vapor no se usa en esta parte, mecánica, y empieza a ver relevadores. Entonces esos se empiezan a utilizar para poder automatizar, porque realmente el trabajo de la operadora era esclavizante. Estar más de 8 o 10 horas ahí haciendo cableados, realmente era eso, estar haciendo jumper cableado de conectar uno con otro, ¿no? Y empiezan estas centrales electromecánicas. La primera es la Strowger y la segunda fue la Western Rotary. Estas dos empiezan a trabajar en Estados Unidos, porque aquí realmente todo lo que fue la telefonía del siglo XIX-XX, el boom lo tiene la parte de Estados Unidos. Voy a poner, para que quede un poco claro cómo funcionaba la central, un video, porque si lo platico luego se va a quedar muy al aire de este video cómo funcionaba. No va a tener sonido el video. ¿Sí se sigue viendo mi pantalla? Sí se ve. Ok. Aquí estaba uno de los técnicos en una de las centrales. Esta liga se las voy a poner al final de la presentación, que es de los archivos de AT&T. ¿Cómo funcionaba? Teníamos 5 cilindros que eran electromecánicos, que eran de relevadores, en el cual al momento, voy a ampliar un poco esto. Al momento que se descuelga el teléfono, el primer punto, se descuelga el teléfono y lo que se hacía en ese momento es se cerraba el circuito. Entonces ya hay energía eléctrica. Y mandaba una señal de tono el teléfono para decir, ya pueden discar para poder empezar a hacer la llamada telefónica. Ahí al momento de que se cierra, se cerraba lo que era, y se abría, mejor dicho, el circuito. Voy a adelantarlo un poquito. Ok. Vamos a ver. Esa primera selección era el primer dígito que se marcaba. Al día de hoy, si lo comparamos, pues mínimo marcamos aquí en México, creo que son 10 dígitos, ¿sí? Si esto lo extrapoláramos al día de hoy, tendríamos que tener 10 de estos cilindros. En ese entonces, con 5 dígitos era suficiente por el plan de marcación, porque no había tanta densidad de teléfonos. Ahí daba el tono de marcar. Se da ahí discar el primer dígito. El primero que va a marcar es el 3. Y observemos cómo se mueve el selector. Entonces, esa parte, sí alcanzaron a ver cómo se movía lo que era el selector y el relevador. Sí, se veía. Entonces, ese es como era la primera automatización que estamos hablando a principios de los 20. Entonces, con eso, pues ya muchos creían pues, que ya era que hasta ahí íbamos a parar, ¿no? Que era lo mejor, que a lo mejor nada más iban a aumentar un poco la velocidad de estos, que fue la siguiente generación de centrales, que fue la Western Rotary. Pero, ¿qué retos empezó a haber todavía en el siglo XX? Espacio. Imagínense en las centrales qué tamaño tenían para poder hacer ese tipo de automatización. Las distancias. ¿Por qué me refiero a distancias? Porque ya empieza a haber, como teníamos en uno de los dibujos anteriores, me voy a regresar tantito, aquí, varias centrales entre sí. Entonces, hay distancias que ya se tienen que cubrir. Ejemplo, pues ya tengo que, si me voy a Estados Unidos, donde había empezado a trabajar la telefonía, pues tienen que hablar de Nueva York a Los Ángeles.
de Nueva York a Chicago. Entonces son distancias que tienen que empezar a cubrir. ¿Qué sucede con esta tecnología? Que es, no lo he dicho, pero bueno, se supone que es analógica. No supone, era analógica. No había otra forma, no había forma de amplificar una señal, como lo tenemos al día de hoy. Se tenían que poner bobinas para aumentar la potencia. Entonces, eso eran retos que se tenían que hacer. Aumento de clientes, cada vez hubo más y más clientes. Ay, ya me adelanté, ya quemé la siguiente lámina. Y comunicación entre centrales, que era lo más pesado en ese entonces. Poder comunicar entre ellas llamadas. Una central A con una central B, poder comunicarse para poder sacar llamadas. Aquí en la foto donde estoy poniendo el mouse no es un dibujo, sino es una foto real de principios del siglo XX en Nueva York, de cómo era el cableado que se tenía, ¿no? Entonces era también demasiado lo que era ya la parte del cableado. Entonces, ¿qué se hace en el siguiente mitad del siglo XX, perdón? ¿Cuál es el siguiente paso para poder agilizar esto? Se hace un invento que es el transistor. Aquí el transistor tenemos que reconocer y recordar que fue algo inventado en específico para la telefonía. ¿Por qué razón? Para quitar esto que tengo de aquí, todo esto, para empezar a automatizar y sobre todo eficientar lo de aquí arriba y lo de acá abajo. Pero fue poco a poco y a lo mejor sin que ellos lo supieran. ¿Por qué razón? El transistor lo inventó AT&T. Si recuerdan, ¿cuál es la función básica de un transistor? La función básica de un transistor es un switch que hace encendido y apagado. O sobre todo, y lo más importante para lo que se hizo aquí, para la telefonía, conmutar. ¿Qué cosa va a conmutar? Voy a regresar un poquito. Las llamadas entre central y central. Imagínense ustedes, tecnología del siglo XIX, cómo podían pasar las llamadas, la mayor cantidad de llamadas entre centrales. Si dicen, tengo un cable que se conecta, a lo mejor por ese cable puedo pasar varias llamadas. Pues sí, eran con los primeros multiplexación que hicieron. No era una multiplicación de frecuencia, no era multiplicación de tiempo, no era nada de eso. Era tal cual la llamada telefónica, te doy un tiempo a través de un relevador mecánico, si lo quieren ver así, para que ve pasando el cable. Y ahí más o menos le calculaban para que cada quien tuviera un tiempo de poder pasar la llamada. Eso que ocasionaba pues, muchos cortes en las comunicaciones. Pero sabía que si lo hacías rápido, esa comunicación, casi era imperceptible para el oído humano las cantidades de llamadas que podían pasar. Entonces, inventan el transistor, laboratorios Bell o AT&T, ¿y qué hacen? Ese switcheo ya lo hace un equipo semiconductor, ¿sí? Y que después dio beneficios también los semiconductores o estos transistores en la creación de procesadores de estado sólido, que también se fue usando aquí y en otras partes más, ¿no? Pero digamos que este fue el principal invento del siglo XX para la parte de la telefonía, que fue para conmutar, y a su vez, pues revolucionó muchas cosas más. Voy a la siguiente lámina. Y empezamos en los 70s y 80s ahora, ya nos saltamos a los 70s y 80s. Aquí un pequeño paréntesis para decir cómo estábamos en México. Aquí en México, voy a regresar una lámina, bueno, un par de láminas. Realmente este tipo de centrales, las que ven acá abajo, estuvieron vigentes hasta los 80s o los 90s. La compañía que en ese entonces, que era del gobierno, que se llamaba Teléfonos de México, era la encargada de la telefonía a nivel nacional y realmente en un inicio pues, impulsó bastante, después se atrasó y dejó mucho que pasar los años para poderse actualizar, hasta que se privatizó. Pero en los 70s todavía teníamos este tipo de telefonía. ¿Qué problemas daba este tipo de telefonía? Si se acuerdan del video, los selectores van haciendo un circuito físico para poderse conectar de una llamada a la otra. Pero son relevadores y es metal al final del día. Entonces, en época de lluvia, o cuando estaban muy gastados,
ese movimiento que vimos que abrían y cerraban, ocasionaban a veces que se quedaban pegadas. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que se quedaba pegada una comunicación, una llamada. Podías tú hablar un lado y escuchabas otra de alguien más que estaba hecho una comunicación desde antes, un circuito, y ahí estaban pegados los platinos o pegados los relevadores, si lo quieren ver así, y se escuchaba. Entonces era un problema que ya era muy, muy marcado por ahí de los 70s, de los 80s. Creo que hace rato sabía que estaba conectado el maestro Guillermo González, yo creo que él también le tocó, pues a mí me tocó, yo creo que a él también le tocó esta parte, y no había forma de poderlo solucionar más que cambiando esto, ¿no? O limándolas. Así es que en México teníamos esto todavía en los 70s, que se veía. ¿Qué pasó en los 70s en el resto del mundo? Empieza a haber ya una conversión analógica. Empieza a haber ya una conversión analógica digital. Ya hay procesadores de 8 bits. Empieza a funcionar la fibra óptica y en el mundo Motorola hace la primera llamada móvil. Ahora, ¿qué restricción tenemos en todo lo que es la parte de telefonía en México y en el mundo? Es la calidad del cobre existente. ¿Por qué razón? Me voy a regresar un poco. Esto que vemos aquí, de cableado, pues hay veces que duraba 10, 15, 20 años. No sé si incluso a ustedes les ha tocado que tengan en su casa o en algún otro lado un cableado muy, muy viejo, que si es de muy, muy viejo, el aislante incluso no es como lo tenemos hoy, a veces eran de papel, de cartón, que hasta lo tocas y se deshace. Entonces, ese era después el gran desafío, la calidad de cobre. Porque si yo quiero empezar a digitalizar algo, necesito que la señal sea lo más fina posible, lo más de alta fidelidad posible. Entonces, aquí voy a hacer otro paréntesis, porque no sé si a ustedes les ha tocado ver un poco, o estar en dos conciertos y luego escuchar ese mismo concierto. ¿Por qué quiero tocar este punto? Nosotros podemos escuchar nuestro oído humano de los 20 Hz hasta los 20 kHz. Ahora, voy a regresar un tantito en las láminas. ¿Ustedes creen que esta calidad de cobre que tengo aquí me daría ese espectro? No. Entonces, ¿qué se hace? Es, en base a esto, ese cobre, ¿qué ancho de banda me puede funcionar? ¿Cuánto lo que me puede llegar a garantizar ese cobre que tenemos? Si ustedes han ido a un concierto, ya sea de música clásica, de música clásica o algún concierto en vivo de quien sea, y luego esa misma canción compran el disco, lo bajan de YouTube o lo que sea, y comparan el sonido, pues se acuerdan del concierto y nada que ver con la parte de lo que compraron, ya sea un DVD, ya sea HDMI o lo que sea, sigue sin compararse la calidad de sonido. Ahora imagínense eso en un cable de lo que estamos hablando. Y ahora, para poderlo digitalizar, si se acuerdan por ahí del teorema de Nyquist, tienen que doblar la frecuencia para poderlo muestrear. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Se dieron cuenta que el cable lo máximo que aguantaba era 4 kHz. Oh, lo máximo que me aguantaba, 4. Entonces, con ese ancho de banda de 4 kHz es limitado, pero ya me puede servir para empezar a comunicarme. De ahí que cuando llegan, se acuerdan, cuando han utilizado su teléfono fijo y marcaban a lo mejor a la casa de sus abuelos y les contestaba un tío, podían llegar a confundir la voz del tío entre ellos o con el papá o con su abuelo. ¿Y cuál es la razón? Pues precisamente el ancho de banda, los 4 kHz. Todo se queda en 4 kHz contra los 20 que podemos llegar a escuchar. Entonces queda ahí. Ahora, regresamos ya, si yo quiero digitalizar un poco del teorema de muestreo, que es, si tengo 4, tengo que muestrear 8 kHz. Ya existen en los 80s lo que es microprocesadores que utilizaban 8 bits.
Entonces, si multiplico mis 8 bits por mi frecuencia de muestreo, me da una velocidad de 64 kilobits por segundo. Que eso es lo que se inició y es el principio también de la transmisión de datos, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí en los 80s, 70s, 80s, ya se inicia lo que es PCM. ¿Qué es PCM? Déjenlo escribo aquí, Pulse Code Modulation. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? No hay preguntas. No. Ok. Entonces iniciamos con esta parte, el PCM en los 80s. ¿Sí? Ya hay digitalización, ya hay forma de muestreo, y eso qué ventaja me da al momento de empezarlo a digitalizar. Es mayor velocidad de llamadas, puedo enviar más llamadas y puedo mejorar lo que viene siendo la calidad de mis llamadas. Voy a la siguiente lámina. Entonces, en esta época con eso inician centrales digitales. Pero aquí es algo muy importante de esta comunicación y de esta digitalización. Voy a regresar muy rápido a las primeras láminas. Eso se da entre las centrales. Esto que estoy hablando, ¿sí? Todavía no llega ese beneficio hasta mi usuario final. Mi usuario final se sigue comunicando de forma analógica hasta la central telefónica. La digitalización en los 80s es de central telefónica a central telefónica. Hay aumento en la cantidad de llamadas, hay aumento en la velocidad de transmisión, pero todavía hacia el usuario final no. Y también en paralelo, en estos años, inicia el procesamiento de señales, que me va a servir en aplicar teoremas de codificación que ya existían antes, pero los empiezo a explotar, porque es muy parecido, sobre todo los que traemos aquí, los alumnos de electrónica. Acuérdense de matrices, la parte de matriciales, teoremas que existían desde los principios del siglo XX o XIX, que realmente se explotan hasta que llegan las computadoras. Porque matrices tan pesadas, a mano, pues sí se podían hacer, pero es algo pesado. Entonces aquí lo mismo, empiezan a ver, existían teoremas o teorías de codificaciones, hay computadoras, pues yo lo puedo hacer. El mismo PCM es una teoría de modulación que fue a principios del siglo XX. Se explota hasta los 80, cuando tengo un procesador que lo puede hacer. Y hay algo que a lo mejor a ustedes les tocó, que ya empieza a haber comunicación de datos a través de módems. ¿Qué es el módem? ¿Qué hacía el módem? El módem lo que te hace en las líneas telefónicas, envía datos, pero no envía datos como unos y ceros, así como los conocemos al día de hoy, de 1, que son 5 volts, y 0, que son de 0 a 0.3 volts o 2.5, depende de la tecnología. No, el módem lo que te hace es modula, como dice su nombre, lo indica, la voz, pero los datos. Emula lo que es voz, pero a través de datos. Entonces, unos y ceros los está emulando como si fueran voz y los manda a través de la línea telefónica. Y aquí hay algo que vamos a ver un poquito más adelante, que son estos 56K. Hace rato vimos 64. Si le restamos, ahora sí que los 8 bits me van a dar 54, pero todavía no nos adelantemos. Y ya empieza también a haber llamadas a celular y módems que se van a empezar a integrar en la computadora. Este es externo, que tenía que poner un cable que iba de la computadora, del CPU, al módem para poder sacar las llamadas. Ahora, también empieza a haber mucho crecimiento en todo lo que es la parte de la comunicación entre las centrales. Porque como los dijimos hace rato, ya se digitalizaron, ya hay una buena calidad entre ellas, incluso ya empiezan a experimentar con fibra óptica, y pues empieza a haber un crecimiento exponencial de la cantidad de llamadas que puede haber. Aquí en los 80s, en Estados Unidos y en el resto del mundo,
empieza a haber un negocio también muy importante con la parte de la telefonía, porque a lo mejor a ustedes ya no les tocó o fue nada más el final. Las llamadas de larga distancia se cobraban. Se cobraban por minuto y era bastante, bastante cara. Si yo quería hablar México-Perú, me cobraban por minuto y podían llegar a cobrar hasta lo equivalente a $2 o $3 el minuto. Hoy te van a decir, pues eso es gratis el día de hoy. El día de hoy es gratis, pero antes eso se cobraba. ¿Por qué se cobraba? Pues uno era negocio y otra parte por la infraestructura que tenían que meter. Vean, un ejemplo. Aquí tengo lo que es en cada uno de... ¿Sí se ve mi mouse? Sí, sí se ve. Sí, ok. Aquí este es ceros, ok, 64, son las llamadas que vimos telefónicas. Cada cliente, cada usuario tiene un canal de 64. Se juntaban 30 de estas, más 2 de sincronización, que son 32, y formaban un E1. Ese 1, igual, juntaban 4 y se formaban un E2, que equivalía a 8.8 megabits. Se juntaban 4, un E3 que eran 33 megas, se juntaban otros 4 y se formaban 4 E3 que eran 139 megas. Eso era la velocidad máxima en estos entonces, de los 80. Entonces, si yo quería transmitir México, Nueva York, México, Perú, a lo mejor mi central de salida, vamos a suponer que de Perú, fuera vamos a poner algo extraño, pero que sí pudiera haber sido, ¿no? En lugar de agarrar la frontera, agarraran la Ciudad de México, que desde acá se mandara el cable. Y ya una velocidad de aquí, de E4. Entonces, ok, voy a garantizar una muy buena velocidad y calidad hacia Perú, siempre y cuando el cobre me lo aceptara. Pero, ¿qué pasaba si yo quisiera bajar una llamada intermedia en Costa Rica? Tendría, lo que se hacía más bien era, ahora va para atrás, tengo que desmultiplexar todo esto para bajar un canal de 64. Entonces era una tecnología que me aseguraba velocidad, me aseguraba que llegaba bien la llamada, pero era muy costosa porque podía llegar a ser que fuera vacía. Porque si yo nada más ocupaba un cable que lo diseñaba mal, México, Perú, y si nada más ahí tenía 10 llamadas al día, yo tenía una infraestructura de 134 megas que nada más iba a utilizar 10 llamadas al día. Entonces eso era bastante, bastante, bastante ineficiente. Entonces se tenía que calcular y dimensionar bien. Entonces por eso fue un negocio, tenían que empezar a cobrar todo esto, de alguna manera recuperar la inversión, que fue la parte de la distancia, que después se mancharon, ¿no? Pero realmente así empezó a trabajar esto. Y aquí en México, esto empezó a trabajar hasta los 90 aproximadamente. No en los 80. Nos tardamos como una década más en poder empezar a centralizar todas las llamadas en el país. ¿Hasta cuándo? Hasta que pues vendió el gobierno de México a Telmex para poder hacer esto. Y con este crecimiento exponencial que hubo en el mundo, se crean dos jerarquías europeas y americanas. Esta que estoy poniendo aquí en la pantalla es europea, que utiliza los 32 canales y 64, y la americana que se conoce como los T1s. En lugar de E1s eran T, con T de dedo, con T de Tito, perdón, y eran de menor velocidad. Voy a la siguiente. ¿Qué sucede después? Pues realmente empieza a haber mayor velocidad. Necesitamos mayor ancho de banda a nivel mundial. Entonces lo que veíamos hace rato de los E3, que era hasta lo máximo que llegaba, se crean los STM1s. Ay, que no lo puse aquí, pero un STM1 era de 155 megabits. Entonces, lo decían los STM4s. Y eran velocidades grandes, bastante superiores, muy buenas, que incluso se empezaron después a
a vender para servicios de Internet. Ahorita nos vamos a ir un poquito más adelante con eso. Ok, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, una pregunta de lo que estábamos hasta los años 80? No, no hay ninguna pregunta. Solo ¿No? una cosita para recordarles Sí. a todos que luego vamos a enviar un enlace para que por favor se registren, para que todos los participantes de esta charla y de la siguiente puedan recibir un pequeño certificado de asistencia. Ok, Gracias, ingeniero. gracias. Gracias, doctor. Entonces, aquí en México, como dije, los empezamos a ir hacia la parte de la digitalización en los 90. Y algo muy importante, que es, utilizamos en México la parte europea. No utilizamos la americana. Creo que también en Perú se utiliza la europea. En México, ¿por qué se utilizó la europea y no la americana? Siendo que estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? Muchos superiores han dicho a nivel técnico, conviene que se trabaje la americana. Aquí más bien fue una decisión de negocio en México. ¿Por qué razón? Al momento que vende el gobierno de México Telmex, lo compra en México Carlos Slim, que después también llega a Sudamérica años después con la parte de Claro, pero la compra en México y le dan ciertos años de exclusividad. Es decir, nada más tú vas a poder comercializar telefonía en México. Le dan 10 años. De los 90 a los 2000. Les dicen, pues tú vas a poder, es el único que se puede hacer. Entonces decide, él y sus inversionistas, agarra puros inversionistas europeos para meter tecnología europea. ¿Por qué razón? Como les digo, fue completamente negocio. Tengo que abrir mi negocio a la parte de la competencia en 10 años. Si doy y entrego esto para que en lugar del plan europeo sea americano, que sea estándar americano, pues le estoy dando más facilidad que mi competencia entre y se quede con los servicios. Entonces, pues lo decide hacer europeo para pues, que le cuesta más trabajo a las competidoras americanas que en ese entonces eran AT&T, MCM y básicamente esas dos que eran en ese entonces las más fuertes. Ok. Y en el siglo XX, ¿qué traemos ahora en el siglo XX y en el siglo y hacia dónde vamos? Ya cambia lo que es toda mi telefonía para ponerla centralizada y en la nube, realmente. Ya es todo a través de una aplicación. Ya no necesito tener un teléfono físico en casa. Lo que necesito nada más en casa es el acceso para internet de banda ancha, que ahorita vamos a ver. Y pues todo evoluciona. Y creo que así, ahora sí todos a nivel mundial a partir del 2005, 2010, y más ahorita con la pandemia, gozamos de los beneficios de tener un conmutador en la nube. Y algo nuevo que aparece, que es la IP, que algo que se me olvidó comentar, me voy a regresar un poco en esta parte. Al haber este boom, también se divide lo que viene siendo en la telefonía dos caminos. Un camino exclusivo para que todas mis llamadas sean por voz y otro camino para señalizar esas llamadas, para saber a dónde voy a marcar, para saber cómo las voy a ir seccionando, para saber qué rutas van a tomar. Eso existe esto. Antes de esto, era lo que acabamos de ver, ¿no? Al momento yo mismo que marco, mi mismo cable donde marco va mi señalización. En esto divido ya mi señalización y la parte de la voz. Y ahora aquí, en IP, ya es otra señalización completamente distinta. Que al final del día aquí, el que ganó en la parte de señalización, cuando hablen de redes, pues va a ser la parte de Ethernet, ¿no? Ese fue el que ganó no solo en la parte de redes locales y redes de datos, sino también después se migró eso hasta la parte de la telefonía. Ok, déjenme cómo andamos de tiempo. Vamos bien, hacia las 8. Ok. Ahora, esto también dio camino a todo lo que es la parte del acceso a Internet en las casas. ¿Por qué razón?
Yo en los 70s, 90s, como vimos hace rato, tenía módems para poderme comunicar. Déjame que sea el mouse, aquí está. Tenía un módem en mi punta A y otro en mi servidor de conexión. Mi conexión era tal cual un dial-up, que me conectaba, marcaba, me contestaba el otro módem y este módem al servidor, y el servidor se subía a internet. Esos módems decían ahí en la caja, como vimos hace rato, que tenían una velocidad máxima de 56 kilobits por segundo. Que realmente, si nos iba bien, lo más que alcanzaban era el 19.2. Pero realmente el promedio era 9.6 kilobits por segundo. Y así era como se trabajaba, ¿no? Si ustedes lo comparan contra el día de hoy, imaginen su conexión a 9.6 kilobits por segundo, ¿no? Creo que más de uno no aguantaría esta velocidad. Y algo también importante es que en ese entonces, 70s, 90s, lo único que se pasaba eran datos, ¿no? No había forma de mandar imágenes, porque incluso no había imágenes, ¿no?, que enviar. ¿Qué reto se tenía en este entonces? Incrementar ancho de banda y la calidad del cobre, ¿no?, como lo vimos hace rato. Porque hay que recordar que todos esos beneficios que hubo experimentales se dedicaron a poner entre central y central, todavía no hacia el cliente. Hacia el cliente realmente llega ese beneficio hasta hace apenas 15 años, cuando les empieza a llegar fibra óptica a su casa. Antes, puro cobre. Después de esto, en los 90s, hubo una tecnología que no fue muy exitosa. En México sí existió, pero duró cuando mucho 5 años o menos, que se llamaba RDCI. Aquí no la puse arriba, aquí está, no tengo el mouse, que era Red Digital de Servicios Integrales. ¿Cuál era la idea de las RDCI? Que hubiera, a través de la misma red de la compañía telefónica, voz, datos, terminales, imágenes, alarmas, redes, y se conectaran hacia redes conmutadas, redes de circuitos conmutados, otra vez que se pudieran vender, bases de datos, otros servicios. Llegaron a existir no todos los servicios. ¿Dónde existieron más estas? En Europa, en específico en Francia. En estos años, lo que se trató de hacer allí en Francia para poder explotar esta red era, instalaban un teléfono y además te daban una terminal que no me acuerdo cómo se llamaba, que era para mandar datos, porque te instalaban, aquí donde tengo el mouse, 2 cables, lo que era tu teléfono, tu voz normal, de 64 kilobits y otro de 16. Entonces, para darles ese servicio a lo de 16, lo que te ponían una terminal y ahí ponían el directorio telefónico. Escribías ahí en tu terminal el directorio telefónico y ahí te daban la información. Fue lo que más se llegó a explotar en Europa, en Francia. Después esa terminal la utilizaron para meter 2 canales y una señalización para internet. Entonces tenía una velocidad máxima de 128K para residencial, para la casa en ese entonces. Voy a regresarme, los 9.6, sí realmente era un mundo de diferencia. Pero no fue tan buena, no fue tan exitosa este tipo de tecnología. ¿Por qué razón? Sí era cara hacia el cliente final, porque tienes que pagar el doble. Tienes que contratar 2 líneas telefónicas. Más, además, una configuración nada sencilla. Ustedes al día de hoy, incluso con los módems que hay el día de hoy, hay veces que a ciertas personas se les llega a complicar cuando se desconfigura el módem, que realmente nada más es prender y apagar y cuando mucho verificar algún tipo de conexión del Wi-Fi y ya. Mientras que en ese entonces era realmente una configuración y poderle mover ahí para la señalización, que tenían que llamar al técnico especializado para que lo hiciera. Entonces por eso no fue algo tan benéfico lo que fue la parte del RCI. Y hubo una nueva tecnología que salió, que realmente se explotó muy bien y ha llegado hasta nuestros días, que es la parte del ADSL o bien
XDSL. ¿Qué es esto? El ADSL surge por ahí de los 90s, realmente. ¿Qué es lo que más explotó y lo que más ha funcionado por parte del ADSL? Es que utiliza la red de cobre que se tenía actualmente, en ese entonces. Utiliza esa red de cobre para poder transmitir lo que viene siendo la información a Internet. Y a una velocidad máximo de 3 megas en ese entonces. Entonces fue algo que realmente dices, bueno, de 128 me voy hasta de 3 megas, pues claro, claro que las empezó a contratar y fue un boom muy, muy, muy importante, tanto en México como a nivel mundial. Ah, hicieron luego sus cosas medio no muy bien en México. ¿Por qué razón? Porque realmente, siéndoles sinceros, como Telmex en ese entonces era el que tenía la mayor cantidad de cobre, que todavía la tiene a nivel nacional, fue el que puso esta velocidad de 3 megas, 1 mega cuando mucho empezó a dar, pudiendo ofrecer realmente desde un inicio hasta 20 megas. Y dio 1. Entonces, a lo mejor la dio para poder homogeneizar a nivel nacional, que digan, lo máximo que puedo dar es 1. Era un beneficio para la empresa más que para el país. ¿Por qué razón? Porque si el país podía tener en varios lugares hasta 20 megas, pues se quedó nunca se les dio, hasta apenas hace unos 5 años empezó a dar. Y eso también llevó a que la competencia tampoco quisiera ofrecer algo más. Entonces, bueno, si Telmex, que es el principal, nada más me da hasta 1 mega, yo competencia, pues doy 2, doy 5 cuando mucho. Entonces realmente no hubo nunca una competencia muy buena en la parte de los servicios de banda ancha en México. Van a dar certificado de telecomunicaciones. Ay, perdón, no escuché. Van ¿Había una No, pregunta o no? no, parece que alguien Ok, estaba con el micrófono encendido. Ajá. ok. Entonces, en esa parte, en México sí fue un problema, ¿no? Que no hubo una gran, pudo haber sido un avance superior en velocidad, pero nos hemos tardado mucho en poder llegar a ofrecer servicios de banda ancha a nivel nacional para para todo el país. Y también algo que se utiliza del ADSL, si recuerdan, les comenté que fue alrededor de los 90 cuando se inició esta tecnología del ADSL. El ADSL también es algo que la característica tiene que es asimétrica su velocidad. Tengo más velocidad de bajada, yo bajo más velocidad de los servidores de internet que de lo que subo. No es simétrica. ¿Por qué razón? Porque al momento que se inventó esto, cuando los usuarios utilizaban internet, bajaban información. Los usuarios residenciales, todos bajaban información, nadie subía, ¿sí? Al día de hoy ya es muy diferente. Casi es lo mismo, la cantidad que bajo que la que subo. Ejemplo, pues ahorita con esta clase, ¿no? Con la videoconferencia. Antes era casi imposible hacer algo como lo que estamos haciendo, ¿no? Con servicios de 19.2, de 3 megas, pues no, para nada sería. Y de subida, que tuviera menos de 1 mega para poder subir información o video, era algo imposible. Entonces aumentan, voy a cambiar las distintas tecnologías. Al SDCL, que es el simétrico, el ADSL, que es el que está comentando, que aquí vemos en la pantalla, si estaba a 2.7 kilómetros de la central, puede dar hasta 8.8 megas, pero realmente en downstreaming y upstreaming tenía de 1.5 a 6.1 y de 16 a 640 de upstreaming. Así fue como empezó esto. Al día de hoy, pues tenemos la parte, podemos decir que lo de hasta abajo, en cobre. Esto es muy importante. La ventaja del ADSL y del XDSL, que fue diseñado para trabajar en cobre. Después ya le colocan la fibra óptica al usuario final, entonces esto llega hasta los 200 megas, ¿no? Pero ahorita que vemos en pantalla, todo esto es en cobre. Y en el mismo cobre que me daba antes, los 2 megas, el mega cuando mucho, ¿no?
Voy a regresar un poco. Ahora, ¿cómo funciona la parte de la tecnología DSL? Yo a través de mi mismo cobre, al pasar los años, pues ya está mejorcito, ya tiene una mejor calidad ese cobre. Ya no es tan de baja calidad que nada más me aguanta los 4 kilohertz de ancho de banda que teníamos antes. Entonces, ¿qué hago en ese mismo cobre? Déjenme aquí enseñarlo con el mouse. Sigo utilizando mi voz en el rango de 200 a 3.4 kilohertz, que son mis 4 kilohertz, ¿no?, de ancho de banda. Pero puedo mandar ahora en el mismo cobre datos de 24 kilohertz hasta 1.1 megahertz. Entonces, con eso estoy logrando a través del mismo cable mandar frecuencias bajas para voz y frecuencias altas para, para la parte de los datos. Y se crean dos tecnologías para poderlo mandar. Una es frecuencia, modulación por frecuencia, y la otra, que el día de hoy fue la que ganó, la QAM, que también eran teorías de antes de los 2000 y se empiezan a explotar en los 2000. Ok, voy a la siguiente. Aquí que platicamos del acceso a Internet. Y al día de hoy, el acceso a Internet en casas ya también es a través de fibra óptica. Entonces podemos obtener velocidades hasta de 200 megas en fibra óptica, ¿no? Que al día de hoy, con la pandemia, pues no sé allá en Perú, pero aquí en México hemos visto que independientemente del carrier que sea, siempre tenemos problemas, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues está saturado, o realmente no hay salidas de internet independientes, todos se cuelgan de Telmex, o cosas por el estilo, y hay veces que se cae el internet en cierta parte del país y afecta a otros, ¿no? No sé ya cuando hay algún problema por parte de lluvias. Entonces sí es algo que todavía tenemos aquí bastante por trabajar en eso para lograr que todo el país tenga servicios de banda ancha. Sí les falta un poco, ¿no? Primero porque no se incentivó lo que viene siendo realmente una libre competencia, sino se dejó que Telmex pusiera la batuta y pues Telmex, como una empresa dominante, pues iba al ritmo que le convenía a la empresa, que no necesariamente era el que le convenía al país, ¿no? Entonces ahí tenemos una brecha digital, como se llama, bastante importante. Ok, antes de continuar, es una pregunta que hoy ya pasaríamos a la parte de telefonía móvil. No hay preguntas. ¿No? Uh-huh. Ok. Bueno, porque ya nos falta menos. Lo siguiente en telefonía móvil. Ahí está. La telefonía móvil, como comentamos hace rato, surge en los 70s. Y la primera descripción o lo primero que se oyó de telefonía móvil era telefonía celular. ¿Por qué razón se mencionaba, decía que era telefonía celular? Porque en un inicio, como vemos aquí la antena, donde estoy señalando el mouse, la parte de los celulares se colocaban en antenas que formaban como un tipo de hexágono, como el que tengo acá abajo, en el cual radiaban una zona, una célula realmente, para que el teléfono pudiera conectarse a la radio base. De ahí fue el nombre de celulares, porque tenían que conectarse a su célula. Cada célula tenía una radio base, que realmente aquí donde tengo el mouse, físicamente ahí estaba una de el mástil con las antenas, ¿no?, que radiaban en hexágono. Esto que tengo aquí es el punto, aquí sería de en medio, ahí se montaba la radio base y radiaban en hexágono, ¿no? Entonces cada vértice realmente había radio bases. No estaban en el centro, sino estaban en los vértices. Están en los vértices todavía el día de hoy. Y algo también muy importante es, en ese entonces, las radiobases eran muy altas. ¿Por qué razón? A mayor altura crece
lo que viene siendo este hexágono. Al un inicio, en los 70s, en los 80s, no todo mundo tenía un teléfono celular. ¿Por qué razón? Pues igual que como la telefonía tradicional en un momento costaba, igual aquí el móvil costaba y bastante caro. Entonces había pocos usuarios, se tenía que poner las radiobases altas para que tuviera mayor cobertura. Al paso del tiempo, como estamos al día de hoy, podemos ver que las radiobases ya no tienen esa altura tan alta. Incluso aquí, como lo puse en la figura de abajo, pues están a veces hasta camuflajeadas, ¿no?, en los edificios, para que no se vean. Entonces, ¿eso qué logra? Y no necesitas tanta altura, es una altura menor, pero abarcas a mayor usuarios. Hay mayor densidad, cuando las radiobases son pequeñas es que hay mayor densidad de usuarios. Si la radiobase es alta, tienes más cobertura, pero son menos usuarios. Y este también ha sido otro tema muy importante aquí en México, porque pues, siempre hay zonas del país o hay zonas de la ciudad que a veces está saturado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues, venden más de lo que realmente tienen soporte. Pero bueno, eso creo. No sé si también les pasa allá en Perú, pero si están con la parte de Claro también por allá, pues yo creo que es igual. Al fin y al cabo es el mismo patrón. Voy a la siguiente, que empezamos con la primera generación de telefonía móvil. A ver, aquí voy a hacer un poquito esto. Esperen un segundito. Quiero pasar esto para acá. Es que quiero ver si... Quiero mostrarles unos teléfonos. Ya me veo yo. En la primera generación son teléfonos completamente analógicos de telefonía móvil. No se está mandando la señal de voz de forma digital, todo se manda de forma analógica y la multiplexación es FDMA. ¿Sí? No hay de otro, es modulación por frecuencia. Hay algunos también que son aparatitos como estos, bueno, que no eran de la primera generación, pero aquí los tengo, que son los famosos beepers, en el cual solamente se recibía el número, no había comunicación ni era bidireccional, que fue, por decirlo así, el antecedente de la telefonía móvil, que se mandaban los datos, se recibe aquí el teléfono, el número, y ya después se mandaba. Bueno, no era teléfono, es un beeper tal cual. ¿Cómo eran los teléfonos de ahí? Este es un poquito, para ser de la primera generación, no, este es de la segunda realmente. Ahorita que llegamos a la segunda lo muestro. Y algo importante de la primera generación, perdón, aquí no lo veo, es que su core, donde se conectaba, era la planta telefónica. Era como una extensión de la planta telefónica, todavía no era algo independiente. Y pura voz solamente mandaba, no se mandaba nada de datos, incluso nada de que funcionara como modem, no, nada de eso. Y la frecuencia que trabajaban, de 800 a 900 MHz. Voy a la segunda. Ya en la segunda generación, ya los aparatos que se trabajan, son como estos, se alcanza a ver, sí, ¿verdad? En el cual, aunque se ve así medio moderno para esos años que eran los 90s, ¿por qué no tiene pila? No encontré un cargador ya, no sé dónde quedó el cargador. Pero el display que tenía este teléfono era de 7 segmentos. No era algo LCD o algo por el estilo, no. Su antena todavía era externa. Ahí creo que se ve, sí. Y su batería, igual que la del día de hoy, ocupa la mayor parte del teléfono. Estas irónicamente aguantaban a veces hasta 2 días. Espérenme, que no se deja armar. Y aquí de importante ya empieza a haber dos tecnologías, una que se llamaba GSM
y otra CDMA. ¿Eso qué ventaja o qué le empieza a dar a la telefonía móvil? Primero, competencia, ya que algunos ofrecían GSM, otros ofrecían CDMA, tenían sus ventajas, sí. GSM era casi que específicamente para la parte de, cuando inició, para la parte de voz, no se mandaba datos. CDMA ya tenía la ventaja de empezar a mandar algo de datos. A través de una segunda versión que hubo, 2.5. Lo tengo aquí. ¿Cómo se ve? Ahí está. Porque con el GSM sacó su famoso GPRS, pero nada más alcanzaba hasta 115. Y el Edge alcanzaba hasta 384 kilobits. Aquí en México, quien manejaba el GPRS era Telcel, que después pasó hacia Sudamérica con la parte de Claro, y Edge la manejaba Yusacell, ¿no? Que en el caso de México, Yusacell fue la primera compañía que entregó servicios de telefonía móvil. Y aquí ya también es algo importante, ya en estos se empiezan a mandar datos, que era la parte del CMS, ya lo empiezan a manejar aquí, que eran los mensajes, ¿no? Pero los mandan a través de GPRS, que esos 115 kilobits por segundo que se ven ahí máximos que alcanzaban, no era un canal independiente. Era todavía, por decirlo así, no se utilizaba la señal de voz, el canal de voz, lo utilizaban para mandar datos. Todavía no era canales independientes, solo exclusivo para la parte de datos en móviles, no, todavía no. Algo de la 2, de los finales de la 2, que también, no sé si es de la 3. Vamos a lo siguiente. Sí. En la 3, de los principios de la 3 era en Motorola, que después desapareció Motorola. Ya tenía un display grande, pero no crean que era el display como se veía el día de hoy. Y también salían estos, que eran los BlackBerry. La ventaja de estos BlackBerry era que eran telefonía completamente, bueno, su sistema de mensaje era independiente, ya tenía su servidor para mandar mensajes, ¿no? Que era el BlackBerry. Después se comercializó para todos, pero era una ventaja de tener el BlackBerry porque era comunicación entre empresa, nada más interempresa. Tenías que comprar tus servidores, tenías que comprar la licencia para poder lograr tener una comunicación con el BlackBerry. Posteriormente ya se abrió a todo el mundo el BlackBerry, pero en un inicio nada más eran estos. Y de la parte de tecnología que manejaba, aquí esto está arriba, la velocidad de transmisión que tenía de 384 kilobits a 2. Y aquí sí, a lo mejor ya cuando el doctor de la plática, algunos dicen que ya manejaban los datos de manera independiente. Pero yo comercialmente tengo mis dudas de que si realmente lo hacían, si ya dividían datos y voz, o decían que lo dividían, pero realmente pasaban todo a través de un solo canal, ¿no? Yo tengo ahí mis dudas. En la teoría decía que ya se podía dividir, pero de forma comercial tengo mis dudas de que alguna vez lo hicieron. Y por último, de la cuarta generación, de la generación 4. ¿Cuáles son ya de la generación 4? Yo creo que todos ya a ustedes sí les ha tocado vivirlo, ¿no? Ya son como estos. ¿Se ven? Como estos. Que salen pues bastante, bueno, sí pueden durar años. Y al final del día,
ya para cerrar la plática, bueno, ya hay muchos estándares, hay varias tecnologías que se han estado utilizando. Algo muy importante que a lo mejor ahí en Sudamérica sí se ha logrado explotar bien, que es el WiMAX, el estándar WiMAX. Aquí en México no. ¿Por qué razón el WiMAX no ha dado tan buen fruto aquí? Porque las licencias que se trabajan en el WiMAX al día de hoy en México no son licenciadas. ¿Qué quiere decir en México licenciadas? Que son de libre acceso. Entonces, como son de libre acceso, ahí todo mundo se mete y transmite, lo que ocasiona demasiado ruido para la transmisión WiMAX. Y ahí se ha ido trabajando en estas tecnologías. Ahora, realmente, ¿quién dirían ustedes? Bueno, es que hay demasiados carriers al día de hoy de tecnología, perdón, de internet, que ofrecen estos servicios, de telefonía también que ofrecen, y pueden llegar a pensar, pues, ¿quiénes van a quedar al final del día? ¿Quiénes han estado trabajando y siguen siendo los líderes? Si se han dado cuenta, ustedes les han tocado ver varios proveedores de internet que van y vienen, no se quedan, pero ya al final lo que estoy viendo, y lo que yo creo que ustedes también se han dado cuenta, que los proveedores que van a quedar de internet, más que hablar de tecnología, va a ser el que ofrezca servicios de aplicación y de algún otro tipo de valor. Un ejemplo, antes, hace unos 5 años, en México, un proveedor de internet no se preocupaba por ofrecer algo diferente que su puro servicio de internet. Al día de hoy, todos ya están ofreciendo, al momento de que contratas tu internet, que incluye Netflix, que incluye Disney Plus durante los primeros meses o algo por el estilo, o los mismos carriers, el Telmex con la marca en Sudamérica de Claro, te ofrece la parte de Claro Video, te ofrece la parte de almacenamiento. Y si se dan cuenta, ¿qué va a suceder? Va a acabar siendo que el servicio de internet va a pasar con lo mismo que la telefonía. Va a quedar implícito en los servicios y ya no va a ser algo que tengamos que estarnos preocupando de contratar, sino al momento de que se contrate cierta aplicación, pues ya lo vamos a tener incluido o implícito. Como pasó en la telefonía con las llamadas de larga distancia, que el día de hoy ya no se cobran, va a pasar lo mismo con el internet. Al momento de que tengas tu aplicación, pues ya va a venir implícita. Por ejemplo, ustedes imagínense que quieren contratar un Netflix, un Prime, un Disney Plus sin internet. Pues no tiene caso. Las clases que tenemos al día de hoy, una plataforma de Teams, pues sin internet no tiene caso. Y tampoco se puede poner las empresas de internet a decir, pues si quieres el servicio de un Amazon o algo, tienes que pagar una renta de internet exclusiva para mí de tantos miles de pesos al mes. Acá sabemos que eso no va a ser, no es negocio para nadie, ¿no? Entonces van a ir evolucionando hacia la parte de aplicaciones y servicios que se estén ofreciendo. Ok, jóvenes, dudas, comentarios, algo quieran comentar, que ya tenemos nuestra hora y media. A ver si levantó la mano Natalia. Muy buenas noches, ingeniero Carlos. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar agradecerle mucho por su presentación, compartirnos estos temas tan interesantes que nos ayudan a entender, ¿no?, cómo ha ido evolucionando las telecomunicaciones y a lo que estamos llegando actualmente también con esta evolución. Una preguntita, tal vez nos podría comentar sobre los planes de internet que se tienen en México. ¿Cómo son las velocidades y los costos que manejan allá? En tanto internet fijo como internet móvil sería interesante conocerlos. Gracias. Ok, mira, aquí en México, a nivel nacional, las principales compañías que ofrecen internet es Telmex. La velocidad máxima de Telmex creo que son 150 megas nada más. A nivel residencial, estamos hablando nada más a nivel residencial.
Luego está también Total Play a nivel, casi a nivel nacional. Está también Total Play, lo que da es ya el servicio de 4Play. Es telefonía, internet, televisión, me falta uno. Es Telefonía. Telefonía, internet, televisión, yo creo que me falta uno. Bueno, dan esos 4 y esos llegan hasta 200 megas. También Easy también lo da. Easy, que es de Cablevisión, que es la parte también de los 4. Telmex no da televisión. Ese sí no da televisión, no lo puede dar por ley. Luego también tenemos la parte de, yo también pondría ahí Axtel, todavía funciona. Esos estarían dando. ¿De cómo están los precios? Por 200 megas te pueden llegar a costar hasta unos 1,500 pesos. Eso en dólares son aproximadamente $75, el tipo de cambio del día de hoy. $75 al mes, entre 20, sí, por la máxima velocidad. Por la mínima, que son unos 30 megas, entonces entre 20, te cuestan unos $25 al mes. Estoy hablando a nivel residencial. Pero también las compañías de telefonía móvil te ofrecen servicios de internet. Ahí en tu paquete, por un paquete de 2 gigas al mes, son unos 200 pesos, entre 20, que son $10 al mes. Pero lógicamente ahí 2 gigas no te dura mucho. Yo creo que haciendo un símil rápido, 3 películas, te lo acabas en menos en el mes, ¿no? Con 3 películas que veas de Netflix te acaban los 2 gigas de la telefonía celular. Y la velocidad de transmisión sí es buena en el Valle de México, que es la zona central de negocios de la Ciudad de México. Para empresas, ahí sí ya es otro esquema. Para las empresas sí tienen servicios desde 10 megas, bueno, de 64 kilobits, aunque realmente ya no se usan, de 10 megas dedicados hasta te pueden ofrecer 1 giga, ¿no? Dedicado. Y ahí sí varía mucho dependiendo de los años que se contraten, de la empresa que se contrate, si ya existe infraestructura donde se va a localizar, ahí sí ya dependen de varias. Pero aprox está el mega, el mega ya está como el mega en 1,000 pesos. Que en dólares serían pues unos $50 para empresa. 10 megas, unos $50 para empresas, ¿no? Al mes. A empresas sí les dan ya un SLA. Les dicen, ¿sabes qué? Yo te garantizo que vas a tener esta velocidad y en caso de que se caiga me tardo 4 horas en repararte. Si yo como carrier no te doy el servicio, también hay una penalización. Pero así estamos. Y como les decía hace rato, hay zonas en el país que todavía sí no llegan a tener ni siquiera 9.6 kilobits, ¿no? Zonas que están en las sierras, zonas que están en el desierto, que se puede pensar que no hay población, pero no sí hay población. Al día de hoy, cuando se veía las clases virtuales o tratar de conectarse, ahora con lo de la pandemia, pues se veía que pues no hay. ¿Cómo quieren educar? ¿Cómo queríamos educar a partes que no había conexión, ¿no? Ni siquiera televisión, porque las televisiones que tenían luego estaban más, eran de cinescopio, se veían cuando pasaban los reportajes, ¿no? Entonces está muy desparejo la brecha digital aquí en México. Creo que ya contestó tu pregunta, Sí, muchas gracias, ingeniero. Y en cuanto a la parte de la red, ¿cómo están los proveedores? ¿Todos cuentan con fibra óptica o todavía se maneja bastante el cobre coaxial? Ok, mira, hay de dos. Entre las centrales, ya casi todos, bueno, no, más bien todo es fibra óptica ya, entre centrales. Al servicio final hacia el cliente varía mucho de la zona, hay que ser muy sinceros. Por ejemplo, una zona de clase media, media alta, te aseguro que todos van a tener, todos los carriers, que ese es otro problema, van a tener acceso a través de fibra óptica. Mientras que a las zonas marginadas, a la marginal a lo mejor no va a llegar Telmex y con cobre, ¿sí?
o clase media baja, nada más llegaría Telmex con cobre y hay uno que otro carrier ahí perdido podría llegar. Pero eso es algo que no se ha regulado de forma correcta en México, ¿no? Siempre se le ha dado que el carrier escoja dónde quiere poner su infraestructura, en lugar de obligar a que todos los carriers la pongan y la seccionen en todo el país y que todos puedan llegar a tener fibra óptica. Pero así estamos. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Ingeniero Silva, aquí Henry. Solo para un paréntesis, acabé de enviar en el chat un enlace para que por favor ingresen, pongan sus nombres, apellidos, se registren, pongan bien su correo electrónico y a las personas que se registren en las dos charlas tendrán derecho a ganarse un certificado de participación. Revisen que estén bien sus nombres y su correo porque ahí es a donde enviaremos y con el nombre que generaremos. Eh, Muy interesante lo que comenta ingeniero Silva. Parece que en Ecuador estamos en una situación bastante parecida en tema de los carriers, el tema de los costos. Igual, todavía que parece interesante, aquí en las ciudades grandes hay algunas zonas de las ciudades grandes donde se llega solamente con ADSL también, todavía ni siquiera hay fibra óptica. Y también más o menos las políticas van en la misma línea. El carrier sabe o tiene la libertad de saber dónde él va a hacer la inversión. No hay mucho unas políticas de exigencia que dónde tienen que hacer el despliegue de la red. Algo diferente sucede en otros países. Me parece que en Chile, por ejemplo, ellos a cambio, por ejemplo, de cobrar un poco menos en temas de concesión, les obligan a que hagan el despliegue de las redes en ciertas zonas rurales. Ya depende mucho de políticas de cada país, ¿no? Ujú. Y una pregunta nada más ahí, tal vez como una antesala para la reunión, para la charla del día miércoles, que por cierto les comento, les voy a mandar aquí también el enlace para la charla del día miércoles, que también será a las 19 horas, ahorita les acabo de mandar el enlace. 5G en México, tal vez ya hay algún carrier que ya está desplegando 5G. En teoría hasta venden ya los aparatos, ¿no? Que te dicen, este aparato exclusivo para la red 5G. Y lo aprendes y sí te dice 5G, ¿no? Entonces, en teoría sí es Telcel el que la está dando ya la 5G, ¿no? Yo todavía no me compro mi equipo telefónico para ver si es cierto que da el 5G. Pero sí, en teoría sí ya están. Ya están porque ya dan aplicaciones, ya la manejan mucho con realidad aumentada, de algo que platicamos. Entonces, en teoría sí hay, pero igual, si está al día de hoy, nada más está en la parte de la zona metropolitana y donde hay más negocios. Perfecto. Solo una cosita, algunas personas enviaron el nombre y el correo electrónico aquí en el chat. Por favor, yo mandé un enlace de Google Forms para que ingresen ahí, por favor, y lo llenen y se registren ahí. Sí, no es necesario que lo envíen aquí en el chat. Eso, perfecto. Interesante, entonces ya por lo menos ya tienen ya está entrando el 5G. Acá todavía, en teoría, el año pasado iba a llegar el 5G, pero justo entramos en época electoral. Entonces ya se dejó el tema de subastas para el gobierno que empieza el 24 de mayo, el nuevo gobierno. Sí, ese es Entonces, otro tema, ¿no? sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, tal vez. O ingeniero Carlos Mota, ingeniero José Julio Freire, no sé si quieren mencionar algo, tal vez, para finalizar. Bueno, yo lo propio, pues, agradecerles a ustedes, ingeniero Silva, por sus conocimientos, impartir de alguna manera, de una manera bastante lúdica, lo que es la parte de centrales y tiene que ver con la trascendencia de 1G hacia 4G en las redes móviles. A usted, ingeniero Carlos Mota, por la apertura y pues claro, o sea, yo pienso que este es un inicio de una muy buena relación entre las universidades a través de estas clases de espejo, ¿no? Pienso que es algo muy determinante, pues que ya no tenemos límites, o ya nos estamos conectando, imagínense, el continente, la América del Norte con América del Sur, y estamos pues interconectados sin ningún problema, ¿no? Entonces definitivamente, pues gracias a las telecomunicaciones, a la parte de la comunicación, pues hoy estamos conectados a través de un solo clic. Así que de Así mi parte, es. pues agradecerles infinitamente y pues establecer nuestro siguiente lazo de conexión que sería el día miércoles. Perfecto. Pues también les agradezco mucho su
su apoyo y pues a Carlos por habernos impartido esta cátedra y vamos a esperar la segunda parte para poder ir viendo la evolución. Digo, compañeros alumnos saben que están cordialmente invitados, nos esperamos ver también el miércoles para esta sesión. Y pues muchas gracias, maestro Henry, maestro José. Pues aquí andamos. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias una vez más, ingeniero Silva. Nos estaremos viendo el día miércoles. No sé si es que quiere dar algunas palabras, ingeniero Silva, para cerrar. Y a los alumnos que luego de esto regresen a las clases respectivas, por favor. Pues muchas gracias por su atención. Traté de hacer la clase o la cátedra no tan pesada, porque sabía si me metía a la parte de modulaciones, me metía algo así. Pues, por si es medio difícil hacer participar de forma remota, si me meto en modulaciones, cosas por el estilo, se me iban a dormir, ¿no? Y no puedes ver quién se está durmiendo para decirles. Y agradecer su atención, ¿no? Y espero que les haya sido de utilidad la plática. Los vi muy atentos desde el punto de vista que pues, no se oía ruido, no se oía nada por el estilo aquí, aunque todos estaban en mute, pero hay veces que aunque estén en mute se nota cierta distracción. Y pues muchas gracias a ambas universidades y a los alumnos, sobre todo su tiempo, su paciencia, y a los alumnos decirle que espero que les haya servido, que se lleven algo de conocimiento. La presentación se la mando a Carlos Mota y a ti, Henry, para que la puedan mandar a todos los alumnos. Perfecto. Muchísimas gracias. No olviden registrarse y nos vemos el día miércoles. Aquí está el enlace en el chat, por favor. Y nos vemos. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Que pasen bien. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, una buena noche. Gracias.